El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y por VTV, Canal 1090. El sistema de seguridad social dominicano cumple 25 años. Ha llegado a esta edad con achaques anticipados porque ha sido desde su inicio dando tumbos, con más sombras que luces y con un consenso generalizado de que necesita una revisión por proyecto de reformas que no quede. Hay unos cuantos, por lo menos 9 proyectos de revisión están en las cámaras legislativas en espera de que el presidente Abinader presente otro pronto. En una entrevista, Arimendi Díaz Santana, uno de los padres de la ley, además que en septiembre del 25 fue designado por el presidente Abinader como coordinador de la comisión técnica que reforzará los mecanismos de supervisión del Seguro Nacional de Salud, el SENASA. Dicen que los actuarios y especialistas en la materia no siempre tienen el punto de vista del afiliado o paciente, que al fin y al cabo es quien sufre los problemas y se beneficia de los asientos. En esta conversación, Díaz Santana habla de ellos. Él dice que necesita reformas porque la sociedad y la economía también han cambiado mucho en 25 años. Desde luego, es mejor de lo que había antes, el viejo seguro social, pero en eso hemos ganado. ¿Por qué los legisladores no se ponen de acuerdo para trabajar en un único proyecto? Hace 2 años se nombró una comisión bicameral que planteó un proyecto tan deformado que se cayó ese mismo día. Pues ahora vamos por el mismo camino. Hay legisladores que encargan proyectos y los presentan en sus provincias como muestra de que están trabajando, pero las superintendencias comenzaron ya a hacer su trabajo, a preparar un proyecto por encargo del presidente, dice Arimendi, que cree que es el mejor momento para someter un proyecto de reforma de la seguridad social. Sería el colofón de la celebración de su cuarto de siglo, el aniversario de los 25 años de la seguridad social. A la afiliado le interesa que haya reformas. Las AFP no tienen ningún interés en que ellos se modifiquen porque están ganando mucho dinero. No tienen ni que recoger el dinero, lo manda a la tesorería. Una parte lo ponen en Hacienda, otra parte en el Banco Central y otra parte lo ponen y ya, a esperar el mes que viene. Eso quiere decir que la situación de los trabajadores es muy vulnerable, en primer lugar porque las AFP no tienen ningún interés en elevar la rentabilidad porque no viven de ella. Número dos, esas AFP están comenzando a diversificar las inversiones en los grupos de relaciones de influencia. Y en tercer lugar, tampoco el Estado, porque si la rentabilidad de Hacienda baja un punto de esos, son 2 millones que se quedan ahí para otras cosas y millones que dejan de recibir los trabajadores. Las AFP han sido para mí un fiasco, porque yo pensé que iba a ser más beneficioso para los ciudadanos. Eso entiendo. Yo pensé que iba a ser algo más equitativo, más justo. Y estamos viendo lo que está ocurriendo, que a 2 años de las elecciones de mayo del año que viene, de 28, hay 3 partidos en la línea de reconquistar el poder. Está el PRM,
Está la Fuerza del Pueblo y está el PRD. Hay un cuarto lugar, está el PRD, pero está muy disminuido. En sentido de colocación, digamos que la Fuerza del Pueblo es la que está mejor puesta porque no tiene ningún problema interno, tiene su candidato conocido y probado, y tiene una militancia, una directiva sin discusiones ni problemas. No ocurre lo mismo con el PLD, que no tiene candidato presidencial y que el candidato presidencial que escoja no va a tener esa difusión, esa fama, esa acogida que tendría el del PRM, que podría ser David Collado, o Carolina Mejía o Yayo Sanz, que son cosas frescas, o sea, un arma que podría vender. Pero el PRM tiene problemas internos porque eh, quieren extender la actual directiva 1 y 2 años. Un año a las autoridades presidencial, de secretario general y presidente del partido, etcétera, y a 2 años los dirigentes municipales, porque ahí sí que hay problemas. Ahí se está jalando la greña por abajo y por arriba, a lo claro y a lo oscuro. Las estrategias están en excedente. Entre el PLD y la FP lucen, lejos de un acuerdo electoral, el PRD, también en la ser opositora, mantiene viva la idea de una alianza de toda la oposición y el PRM apuesta a mantener dividida la oposición. Según el calendario de la Junta Central Electoral, las elecciones presidenciales y congresuales del 28 tendrán lugar primero el domingo 20 de mayo de ese año, aunque los aspectos eh, no están definidos, es la posibilidad de un escenario de segunda vuelta, debido a que hay tres fuerzas. Ustedes deben recordar que las elecciones municipales son en enero, a principios de año, en enero o febrero, pero las presidenciales son en mayo. Y entonces, cuando hay tres partidos, casi cuatro, en la lista, en ese mismo orden, hay la impresión, la sospecha de que podría haber una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque el candidato presidencial del PRM, por ejemplo, para ganar, por el caso de la Fuerza del Pueblo, con Leonel Fernández, tendrían que sacar más del 50 más uno de los votos, algo que no es fácil cuando hay tres partidos. Entre los aspectos que no están definidos aún es si la oposición irá sola o acompañada. En el caso del partido de gobierno, además de los desafíos internos, tiene que lidiar con la situación económica que este año ha bajado la proyección del crecimiento y ya se siente una mayor inflación de la prevista debido al impacto de la crisis petrolera por la guerra de Irán. La decisión de la dirección ejecutiva de extender por un año sus autoridades nacionales y por dos los directivos locales ha generado tensiones en esa organización que podrían afectar la armonía interna de cara a los procesos internos para escoger las candidaturas a cargos de elección popular. El principal reto del partido oficial es mantener la unidad luego de la elección de la candidatura presidencial, porque será la primera vez que, y esto es un detalle que pocas personas recuerdan. Uno de los elementos, de los factores que tiene el PRM por delante es que tiene por primera vez un candidato presidencial que no son de sus líderes, ni Hipólito ni Abinader. Y entonces ahí están los muchachos, los herederos
alándose las greñas, porque dicen que David Collado no tiene tradición de militancia en el PRM ni lo tenía en el PRD. David Collado es un candidato de él. Y entonces, el que no quiera entender eso, pues se lo explica con los numeritos. Dice que ya David Collado es un dirigente probado del PRM y que tiene eh, seguidores y que en el PRD, perdón, en el PRM, él es una pieza importante. Una muestra de esto es, si usted lo quiere probar, algo que era una labor antes, digamos, local. Antes era, por ejemplo, la inauguración del obelisco o del malecón, era una labor del ayuntamiento. Ahora sale el presidente Abinader, reinaugurando una obra de la reconstrucción del el malecón, Abinader y David Collado. Están inaugurando la obra, pero además había autoridades municipales y provinciales, así como otros funcionarios. Es, esto de que Abinader está inaugurando un malecón y junto con David Collado, también tiene su lectura política. Abinader está respaldando a Collado, o así se lee, en la segunda etapa de reconstrucción del malecón de Santo Domingo Este, intervenido con una inversión millonaria. Con esta segunda etapa se concluye la intervención total del malecón en ese pujante municipio que requirió una inversión cuantiosa. El proyecto consiste en promover un espacio de esparcimiento en todo el litoral marino de la Avenida España, comprendido desde las instalaciones de la base naval dominicana hasta la autopista de las Américas, con una longitud total de 4,1 kilómetros del litoral. Entonces parece que yo me pasé y déjame ver si Víctor, sí, Víctor está ya listo. Voy a hacer ir a estudio. Adelante. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Don Irving Vargas, bienvenidos, bienvenido sea a su programa. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas tardes, don Alfredo. La IA, oye, está amenazando con desplazar muchos y muchos puestos de trabajo. Esa IA que todo el mundo celebra y está maravillado de que hace cartas, de que prepara felicitaciones de cumpleaños perfectas o que hace presentaciones de PowerPoint maravillosas. Y esta mañana yo estaba en una reunión precisamente con un productor amigo y me decía, ya acabo de despedir mi empresa proveedora de presentaciones de PowerPoint, porque acabo de contratar a ChatGPT. Mira la presentación que me preparó. Digo yo, bueno, mira, a propósito de que estabas preocupado de que ChatGPT va a eliminar muchos puestos de trabajo, tu preocupación debe ser igualmente traducida a este despido que tú estás haciendo, ¿no? Y a propósito de eso, veo más adelante que Meta está eliminando o va a transferir 7,000 empleados a iniciativas de IA, pero va a eliminar los puestos directivos, Alfredo.
Yo no quiero pensar que van a mandar los robots, Ya lo dije, ¿eh? ya lo dije. Que ahora van a Yo- ver, los robots van a hacer lo que van a comprar los productos que fabrique la gente. Porque Exactamente. no va a haber nadie que trabaje. Bueno, Facebook va a despedir el 10% de sus empleados. Facebook tiene muchos empleados. Va a tener cerca de 100.000 empleados. O sea que va a despedir unos miles de empleados. La directora de Recursos Humanos, Janet Gall, informó a los empleados que la compañía quiere trasladar 7.000 trabajadores a nuevas iniciativas relacionadas con flujos de trabajo de IA y eliminar puestos directivos. Dice que muchos líderes anunciarán cambios organizacionales. Mientras los líderes trabajan en los cambios, muchos se incorporarán a principios de diseños nativos de IA en sus nuevas estructuras. Los cambios forman parte de una amplia reestructuración prevista por Meta este año. Esto refleja un patrón más amplio de recortes de empleos vinculados a la IA en grandes empresas de los Estados Unidos. En total, los despidos y transferencias afectarán el 20% de las plantillas. Meta también cerró 6.000 vacantes que tenía Alfredo para contratar. O sea que no Seis solamente, mil. ¿eh? Sí, 6.000. No te Aparte admito. de, sí, 6.000. Óyeme, la plantilla era de 700, o sea, el total de empleados era de 77.986, como te dije, cerca de 100.000 empleados. Entonces, las nuevas iniciativas están siendo transferidas, asignadas, como llaman muchos trabajadores, incluye la Applied AI Engineering y la Agent Transformation Accelerator, dos equipos previamente anunciados por el director de tecnología, Andrew Bosworth. Ok. Bueno, vamos a ver cómo resulta esto. Elon Musk pierde la demanda, como te dije, de OpenAI. A propósito, estuve viendo que Elon Musk ya ha anunciado que va a ir pública la empresa eh, aeroespacial que él dirige, SpaceX, y Elon Musk se convertiría en uno de los tres hombres más ricos del mundo, porque de lo que se trata todo esto es de procurar levantar la suma de dinero jamás antes recolectada en una empresa corporativa. La suma, oye, yo ni me atrevo a pronunciar el monto, pero es un monto, yo diría, hasta obsceno. Y por supuesto, ahí la valoración de la empresa se supone que va a subir grandemente. Al mismo tiempo que este veredicto unánime del jurado del Tribunal Federal de Oakland, California, dictaminó que Moss había presentado su caso y que realmente ellos lo habían considerado como un caso reportado muy tarde, es decir, a Extemporáneo. destiempo. Sí, sí. Exactamente. Por otro lado, los aliados de China, Huawei, Alibaba, Tencent, en la guerra tecnológica de Estados Unidos, eh, como resultado de la visita de Donald Trump, ellos dicen que la postura de China para no depender más de la tecnología de Estados Unidos, de la de Taiwán y todo lo demás, que ellos están concentrados en desarrollar su propia inteligencia artificial, sus propios chips y volverse autosuficiente en ese sentido. Yo, como te digo, he anunciado varias veces que Huawei es una de las empresas más avanzadas tecnológicamente a nivel mundial y que, por supuesto, ese rol que OpenAI ha desempeñado, o mejor dicho, no OpenAI, Nvidia más bien, debe estarse pensando que se va a asumir totalmente o en una gran parte por Huawei Technologies. Por otro lado,
Volkswagen no está en conversaciones con empresas chinas, dice el director ejecutivo. Volkswagen no mantiene conversaciones con estos fabricantes en sus plantas de automóviles de Europa. Dice que el problema con China debe abordarse y que la reunión precisamente que se debe producir a propósito de las especulaciones sobre el futuro de fábricas alemanas como Volkswagen, como BMW, Mercedes-Benz, deben estar vamos a decir, casi en estado de emergencia porque ya los beneficios de estas grandes fabricantes de automóviles están o sea, están sufriendo mucho por la débil demanda de sus autos. Dice que tienen exceso de capacidad, que las plantas de Europa y Alemania necesitan abordar esta situación porque la capacidad instalada supera grandemente las necesidades de producción. El CEO declaró que 3 años de medidas de austeridad, incluyendo 50.000 despidos en Alemania, con recortes en sus marcas Audi y Porsche, fortaleció a la empresa para afrontar tiempos inciertos marcados por los elevados aranceles y la volatilidad. Sin embargo, advirtió que no recuperaría los niveles de ventas previos a la pandemia en Europa. Ok. Para ya ir finalizando, Jeff Bezos afirma que el 50% de la población con menores ingresos no debería pagar impuestos sobre la renta. Dice Jeff Bezos que el 50% de los contribuyentes con menos ingresos de Estados Unidos representa el 3% de la recaudación fiscal total, dijo a CNBC. La tasa promedio de impuestos sobre la renta fue del 14.1% en el 2023. El 1% de los contribuyentes con mayores ingresos pagó una tasa promedio del 26.3%, mientras que la mitad con menores ingresos, que ganaba un promedio de $24.500 brutos, pagó una tasa promedio del 3.7%, de acuerdo con un análisis de datos. Creo que ya me voy acercando al final de mi intervención y James Murdoch, y el que no haya visto la serie de los Murdoch, invito a que la vea en Netflix, muy interesante, muy ilustrativa sobre la evolución de este gigante de los medios de comunicación. Pues precisamente James, uno de los hijos de Rupert Murdoch, compró Vox, que desde hace tiempo estaba detrás de ella, y el portafolio de la revista New York por $300 millones y irrumpe en la industria de su padre. Él es el hijo menor de Rupert Murdoch, quien en los últimos años se separó públicamente de su padre, misógino y retorcido, como dice él, y dijo que está adquiriendo la mitad de esta, yo me río porque, óyeme, yo que vi la historia, señores, es para reflexionar, ver y conocer cómo piensan estos empresarios muchas veces que están imbuidos del poder, del dinero y de un exceso de ambición. Finalizo diciendo que James Murdoch ha estado en desacuerdo en público con su padre y con News Corp, que es la empresa del grupo Murdoch, desde que dimitió del Consejo de Administración en las empresas en el 2020 y perdió una muy seguida batalla de poder con su hermano mayor, Lachlan, que comprará la cadena de podcast Vox.com y la revista New York en un acuerdo reportado de $300 millones. Don Alfredo, muchas gracias. Don Víctor, Gracias, gracias por la Irving. oportunidad. Ya tengo a Víctor Vargas ahí, que le digo, siempre yo tengo un amigo muy papá que Víctor Rosario, El amigo de Alzheimer Víctor de Vargas. Alfredo está haciendo problemas, Irving, yo sí. creo. Óyeme, pero grave. Víctor Vargas y Irving Rosario. ¿Qué te Irving, parece? ok, gracias, Irving. Hasta luego. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios.
Don Víctor Rosario. Saludos, Saludos, bienvenido a su saludos, programa. Alfredo. De manera formal, saludos ahora, aunque hice mi primer saludo compartiendo con mi buen amigo Irving, que Alfredo le ha cogido hace mucho tiempo con cambiarnos los apellidos a Pero los hace, dos, pero hace muchos años. hace muchos años que Alfredo viene cruzando los apellidos míos y el de Irving. Pero nada, Alfredo, vamos a entrar en materia. Mira, tengo muchas cosas para compartir contigo. La primera de ellas viene desde Europa, en donde la Organización Europea de Consumidores ha hecho una denuncia formal ante la Comisión Europea contra Meta, TikTok y Google, por lo que ellos reportan que de permitir anuncios financieros fraudulentos. Según este reporte, cerca de 900 anuncios o publicidades puestas en las plataformas antes citadas no cumplieron con decir información financiera. Fíjate que en muchos países, en este caso en Europa, son muy celosos de lo que tú dices. Por ejemplo, en Estados Unidos también son muy celosos en la parte financiera de tú prometer utilidades y ganancias que no puedas luego generar. Y en este caso, lo que ellos dicen, como evidencia de 900 casos que ellos sometieron, es que solamente esta plataforma, de esos 900 casos, eliminaron el 27% y el resto de los casos quedó ahí. Ellos dicen que cerca de 200 millones de consumidores europeos habían sido expuestos a posibles estafas por esos anuncios publicitarios montados en esta plataforma con información que no era real. Entonces, realmente, ahí entra en una discusión y probablemente esta demanda te crea una discusión vieja en el mundo de la publicidad. Porque, ¿qué sucede? Y hoy es plataformas digitales, pero históricamente ha sido los medios tradicionales. Cuando tú colocas una publicidad en un periódico, una cuña de radio, una de televisión, promocionando algo, el medio es responsable del contenido. Y quizá dejo la pregunta abierta, porque obviamente aquí lo estamos viendo por ser parte de las plataformas digitales. Sin embargo, es lo mismo que te ocurre si yo pongo ahora mismo un espacio, un cuarto de página en el listín diario. El listín diario es responsable porque yo estoy ofreciendo una utilidad o vendiendo un producto. Yo creo que ahí a veces caemos en unos extremos. Sin embargo, este tipo de demandas muchas veces lo que lleva es a que se repliquen temas regulatorios en otros países. Y qué bueno que lo tengamos en cuenta. Y más que todo que ahora mismo el tema de las plataformas digitales está sobre el tapete, más con el hecho de cobrarles impuestos. Pero hablando de temas importantes, ya cayendo al terreno local, antes de hablar de nuestro tema principal, en el día de ayer fue aprobado el Código de Trabajo. Nuevamente pasa lo mismo con el Código de Trabajo. Meses, años de reuniones, discusiones, el Congreso, sector empleador, sector sindical. Otra vez sale el tema donde no se dejó fuera, sin tocar, sin ajustar el tema de la cesantía. Inmediatamente se aprobó. El sector empresarial ha externado sus quejas y dice que esto tiene que ir de nuevo a discusión para que se discuta los alcances de la cesantía a futuro. Que quizá ahí entra en esa discusión semántica, que es lo que pasa muchas veces con algunos códigos, igual como pasa con el Código Penal, las tres causales, en el Código Laboral, el tema de discusión siempre es la cesantía y probablemente descuidamos de analizar muchos componentes que son importantes que estén al día en el Código de Trabajo, únicamente por un acápite, que es el tema de cesantía, que desde un lado se ve que se quiere quitar la cesantía, los derechos adquiridos, lo cual creo que todo el mundo está claro y consciente que ya los derechos adquiridos son adquiridos, pero por otro lado los empresarios dicen, mira, yo no estoy tocando derechos adquiridos. Yo lo que quiero es que a partir de ahora, bajo la situación actual, los nuevos contratos establezcan condiciones que revelen la situación actual. Y creo que ahí es donde debe haber un punto de equilibrio entre mantener derechos adquiridos de la población que labora y actualizar a realidades que tiene la necesidad laboral dominicana, que está con un código laboral viejísimo que no se corresponde con la realidad laboral de estos tiempos, desde la óptica del empleado y desde la óptica del empleador y hasta del mismo regulador
que tienen muchísimas cosas obsoletas, como es la famosa planilla de trabajo, que todavía hay que llenarse al Ministerio de Trabajo, algo que es innecesario, obsoleto, irracional, que no tiene ningún sentido, pero se tiene que seguir haciendo. Para ponerte un ejemplo, en estos tiempos donde todas las empresas tienen que crear los empleados en el sistema de seguridad social, que es parte del Ministerio de Trabajo, tú tienes que, por otro lado, crearlo en una plantilla, en un formato que no tiene sentido, que si tú lo que te quieres cobrar un impuesto, cóbralo, pero centralicen la información laboral en un punto. Entonces, son de las cosas que a veces perdemos de vista y creo que este es el momento de discutir realmente lo importante y muchos aspectos que tiene nuestra legislación laboral que necesitan ser reforzados y actualizados para bienestar del trabajador, pero también para bienestar del empleador, que los dos lados son importantes. Esta es una balanza en donde no se puede inclinar de un lado ni del otro. Hay que ver ambas cosas, porque si nada más está de un lado, entonces la balanza se cae. Lo grande, Víctor, es la tecnología. Por ejemplo, estaba viendo ahí en un spot, en el mayor aeropuerto del mundo, en China. Cuando tú sacas un ticket de vuelo, por ejemplo, ya tú tienes que volver a bregar con... Y es un aeropuerto tan grande que tú puedes durar minutos para llegar de un extremo a otro en tren. Pues, Víctor, tú no necesitas más nada porque tú te paras frente a cualquier aparato y ahí tú estás registrado. Y ahí están todos tus datos. Totalmente. Fíjate que, por ejemplo, y hay que reconocer, en el caso de Estados Unidos, se ha estado trabajando en eso. Lo que tienen el servicio de Global Entry, fíjate que después que tú aprobaste el Global Entry, simplemente tú bajaste frente a una cámara, te reconoció y prácticamente toda tu información está ahí atada a un reconocimiento facial como tal. Y ahí hay que reconocer que somos de los pocos países en el mundo en donde Estados Unidos le ha abierto para el tema del Global Entry, que ya hay una cantidad bien grande de dominicanos que se benefician de este servicio, que ojo, te resta bastante tiempo a la hora de tú entrar a Estados Unidos, porque óyeme, todos hemos vivido la experiencia de entre migración y aduana, especialmente en migración, que es donde más tiempo se pierde típicamente. Tú pasaste 1 y 2 horas. Yo he sabido durar 2 horas y media haciendo fila en migración. Y no necesariamente porque te mandaron por el cuartico. Yo nunca he vivido la experiencia, gracias a Dios, de mandarme al cuartito, pero sí he pasado 2 horas y media en fila por la cantidad de gente y a veces el tiempo que se toma, el chequeo uno a uno en ciertos aeropuertos con las personas que van entrando de viaje. Y hay que reconocerlo. Pero nada, mira, vámonos a la parte central de hoy, de hablar un poco de planificación. Y lo que quiero hablar hoy contigo, Alfredo, es la importancia que tiene el seguimiento continuo de lo que dijimos que íbamos a ejecutar. Uno de los grandes problemas De lo que que tiene, dijimos. ¿qué íbamos a hacer? Ah, Darle seguimiento. Mira, cuando nos sentamos a final de año, armamos un plan, lo calendarizamos, decimos esto y lo otro. Sin embargo, es lo que nos pasa en el día a día de las empresas. Las empresas, cuando tú llegas al trabajo, todos llegamos muchas veces con una agenda manual, un papelito, una agenda electrónica, pero definimos lo que vamos a hacer y es lo que hemos aprendido en el tiempo, que usted tiene que organizarse para que las cosas le rindan. Lo mismo pasa cuando tú tienes un plan. Sin embargo, si nos vamos al ejemplo de este año con crisis económica, con situaciones de guerra, con muchísimas variables que te llevan a ir ajustando cosas, pero tú planificaste lanzar productos, hacer promociones, hacer ajustes en la estrategia de algún producto. Si tú no tienes un seguimiento continuo a lo que tú dijiste que ibas a hacer y lo vas dando oportunamente, y ahí viene para mí el punto clave, ese seguimiento oportuno vamos dejando, se nos va olvidando, vamos postergando. Y te podría decir, muchos proyectos, lo que escribimos en un plan, te toman 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, un año, para que salgan a la luz pública, para que se vea realidad. Pero si tú no lo comienzas y logras mover a todos los actores de ese proyecto, no caminan. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo de algo que es muy común en muchas empresas. Tú defines en tu planificación que tal producto que ya tú tienes en el mercado, tú debes hacerle un ajuste a uno de los empaques. Y es un producto que viene en un tamaño X, pero los estudios te han demostrado que tú necesitas tener un empaque más pequeño.
por un tema de mercado, de que hay un público que no te lo está comprando porque es muy grande o porque sale más costoso. Ya tú definiste que tú tienes que tener una variación de un empaque o lanzar un empaque nuevo. No es un producto nuevo, es simplemente un ajuste. Pero eso conlleva desde un cambio en molde, de mandar a fabricar empaques distintos, etiquetas distintos. Señores, ese proceso en cualquier empresa de producción te puede tomar meses, por no decirte que más de un año. Que tú lo ves muy sencillo, pero espérate, eso implica que el molde. Quizás te pongo un ejemplo. Recuerdo un caso que me pasó hace unos años con una marca que nosotros le manejábamos el mercadeo localmente, una marca norteamericana. La marca cambió de branding, hubo un cambio, refrescamiento de logo, imagen y todo lo demás. Pero en uno de los productos que pasó lo siguiente, ese producto, él venía con el logo en el mismo empaque, no con una etiqueta, sino el empaque venía con el logo impregnado. Cambiar eso costaba un molde que costaba todos los miles de dólares que usted puede imaginar. En el camino, en lo que se autorizaba el cambio de molde y todo lo demás, pasó año y medio. Hubo año y medio en donde Año y la medio. etiqueta tenía una forma y el producto en sí venía con otro. ¿Por qué? Porque entre la decisión de cambiar el molde, que costaba creo que más de 40, 50 mil dólares por el tipo de producto que era, pasó año y medio. Y eso era así, espérate que hay que cambiarlo. Y por eso hay que mandarlo a fabricante al sitio. En ese proceso se fue año y medio entre tomar la decisión, mandar a fabricar el molde nuevo, probarlo y cambiar la línea de producción que eso saliera. Y tú dirás, eso es muy sencillo. Se ve muy sencillo. Y ahí donde entra la parte del seguimiento de los planes y que las cosas vayan ocurriendo y que los actores de ese plan hagan lo que le toca, porque muchas veces no es marketing, muchas veces no es la parte administrativa. Hay actores de diferentes áreas que se retrasan, que no están listos. Y te voy a poner ejemplo más sencillo. Tú a veces quieres hacer una remodelación para ampliar algo en una sucursal, pero esa remodelación, y recuerdo un caso que yo tenía con un cliente, una remodelación de algo, que se dilató por un problema de una tubería. Y el resolver el problema de esa tubería tomó 5 meses. Óyeme, y se paró una remodelación que iba a generar más ventas, porque sencillamente el cambiar la tubería, ese pequeño cambio implicaba una serie de cosas que obviamente desde la perspectiva de marketing a nosotros no nos importaba lo que había que hacer. Nosotros simplemente queríamos un cambio, pero ese cambio implicaba todo un cambio, un desagüe que había que Otros picar cambios. había Implicaron que otros aplicar cambios. medio negocio para simplemente mover una tubería. Ojo, cuando hicimos la idea, que estaba muy bien y desde el punto de vista del marketing no era ideal, nadie tenía en cuenta que eso implicaba tumbar una pared y por ahí iba un tubo y mover ese tubo del lugar se tomó mucho tiempo. Entonces, ojo con esto. Todos los actores tienen que estar al día, hay que darle seguimiento porque si no los proyectos se van postergando y el efecto que tú querías con ese proyecto nunca llega y el dinerito que estaba comprometido tampoco llega. No, Entonces, y, Víctor, y el asunto de los que están comprometidos y encadenados, por ejemplo, la CAS tiene necesidad de hacer una instalación de una tubería, pero Obras Públicas tiene que tener el parche de la vía, porque si no, hacen el hoyo, arreglan la tubería y lo dejan así. y peor, hacen el hoyo después que han arreglado la calle, que eso es muy común en nuestro país. Tú tienes una zona con toda la calle con Esa es problemas. otra. El Ministerio de Obras Públicas viene y arregla la calle y a la semana la carta aplicada. Dice, y no pudieron ponerse de acuerdo, ¿no? Eso es muy normal en nuestro país. Pero nada, señores, con esto me despido por hoy. Hasta una próxima consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta la próxima. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. Señores, ayer fue el Día Mundial de las Abejas. Las abejas desempeñan un papel esencial como polinizadoras en el mantenimiento de la salud de las personas y del planeta. Y la miel de abeja es buena hasta para los políticos. Porque cuando están arriba, están en el poder, dicen que están disfrutando de las dulces mieles del poder, cuya majestad es avasallante
y con un fulgor que alucina. Lo que algunos hacen creer que los políticos que están en el poder creen que están en la antesala del reino de los cielos, pero lo malo es que esa mire del poder se desconectan de la realidad, los embriagan, pero cuando retornan al amargo sabor de la vida cotidiana, se tropiezan con otra realidad. Los que disfrutan de la miel del poder nunca debieran olvidar que son seres de carne y hueso, obligados a rendir cuentas ahora o más adelante y recordarse que tienen una obligación con los que lo eligieron. Todos los políticos en el poder deben de pensar que las designaciones tienen fecha de vencimiento. Deja ver si esto, si conseguimos esto, que es un incidente desagradable. Señores, esto es, les digo, esto va para mayores. Un conductor del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil, TRAE, resultó herido tras ser agredido presuntamente por un motoconchista y varios compañeros de este durante un incidente ocurrido eh, en el sector Café de Herrera, en el municipio de Santo Domingo Oeste. Según informaciones preliminares, el hecho provocó momentos de tensión y pánico entre varios niños que se dirigían a sus clases. La víctima fue identificada como Henry González, quien conducía el transporte escolar hacia la escuela Rafaela Santaella, ubicada en la avenida Isabel Aguiar. Cuando ocurrió un roce con un motoconchista, con la motocicleta, que según versiones preliminares, transitaba en vía contraria con dos niñas estudiantes como pasajeras. De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales durante el altercado, González sufrió heridas en el rostro y fue trasladado a un centro de salud donde recibió atenciones médicas. Eh, la agresividad de los motoconchistas está en ascenso, está en escalada. Esto, esto puede dar lugar a otras soluciones más violentas, porque lo que está pasando es que los motoconchistas creen que son los dueños de la vía pública. Y aquí hay algo que es internacional, pero que tiene implicaciones cercanas a nosotros. La relación entre Washington y La Habana entró esta semana en una fase inédita y potencialmente explosiva. La acusación criminal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro, de 94 años, acusado del derribo de dos avionetas de Hermanos del Rescate en 1996, representa el mayor golpe político y simbólico lanzado hasta ahora por la administración de Donald Trump contra la dirigencia histórica de la Revolución Cubana. Los cargos: asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves fueron presentados en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida junto a acusaciones contra 5 militares cubanos. El caso revive uno de los episodios más sensibles para el exilio cubano en Miami. La destrucción en aguas internacionales, dicen los americanos, de dos avionetas civiles pertenecientes a la organización anticatrista Hermanos al Rescate, donde murieron 4 personas. Estados Unidos y el presidente Trump no olvidan ni olvidarán a sus ciudadanas, afirmó el fiscal general Todd Blanche al anunciar la imputación. Más contundente aún fue la advertencia de que Raúl Castro terminará compareciendo ante la justicia estadounidense por su propia voluntad o de otra manera. El simbolismo político del momento fue cuidadosamente calculado
La acusación se hizo pública el 20 de mayo, fecha en que el exilio cubano conmemora la independencia de Cuba y llega después del endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla, en un contexto regional marcado por la reciente captura y traslado a Nueva York del expresidente venezolano Nicolás Maduro, tras una acusación previa del Departamento de Justicia por narcotráfico. La ofensiva no es únicamente judicial. Coincidiendo con la imputación, el secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó un mensaje directo a los cubanos ofreciendo una nueva vía para la relación bilateral, elecciones libres, apertura económica y el desmontaje del poder político y empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de GAEZA, el conglomerado militar que domina sectores estratégicos de la economía cubana, desde el turismo hasta las remesas. Rubio responsabilizó al régimen y no al embargo estadounidense de la devastadora crisis económica que atraviesa la isla. Cuba vive hoy uno de los momentos más difíciles desde el colapso soviético, porque ustedes saben que Estados Unidos le impuso sanciones a Cuba que son prácticamente de la edad de la revolución. Y esto ha provocado, pues, un atraso descomunal de Cuba. Por ejemplo, la falta de energía, de combustible, los apagones de más de 12 horas diarias son frecuentes. La inflación ha pulverizado salarios y pensiones y la escasez de alimentos, medicinas y combustibles ha empujado a cientos de miles de cubanos a emigrar. La producción azucarera se encuentra en mínimos históricos. El turismo no logra recuperarse plenamente y el sistema energético funciona al borde del colapso. En ese contexto, Washington anunció además un programa de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas que sería distribuido mediante la Iglesia Católica y organizaciones independientes, evitando los canales estatales cubanos. Es decir, que ahora mismo habría eludirían a la estructura gubernamental. Es esto. 5 puntos claves de teletrabajo incluidos. Ahora estamos hablando de teletrabajo, que está incluido en el Código Laboral. Atención a los que tienen teletrabajo. El proyecto establece que el trabajador no estará obligado a mantenerse conectado fuera de su jornada laboral. Otra, el teletrabajo, una modificación que se extendió con la pandemia con detractores como Elon Musk. El proyecto de ley modifica el Código de Trabajo del 29 de mayo de 1992, aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados. Por primera vez tiene un capítulo dedicado al teletrabajo. Así lo establecen derechos, obligaciones y reglas para empleadores y trabajadores que laboren de manera remota mediante herramientas digitales. Y son 5 puntos claves, pero se lo voy a deber para mañana porque ya el tiempo se me acabó. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la nota 95.7. Alfredo Freites, en nombre del equipo, le da las gracias por la sintonía y espero que ustedes se mantengan en línea para que mañana nos encontremos en otro programa. Hasta luego.